Afortunadamente, fíjate cómo a veces nos autoboicoteamos. Ni siquiera acepté el adelanto del libro, porque cuando haces un libro te da un adelanto de regalías, y no lo acepté. ¿Y saben por qué no lo acepté? Para poderme rajar. El miedo es el único combatiente que te vence sin ni siquiera haberlo enfrentado. Sin ni siquiera haber enfrentado el miedo, ya te venció. Y entre menos lo enfrentas, más grande se hace. Así es el miedo. Sin embargo, cuando tú enfrentas el miedo, ¿es bueno tener miedo? Claro que es bueno tener miedo, porque te hace crecer, porque te hace ser mejor, porque te hace prevenirte. Pero cuando tú enfrentas el miedo y lo pasas, lo haces chico. Y la próxima vez que te dé miedo, te va a volver a dar, pero ya lo sientes más chico porque sabes que sí puedes. ¿Que va a estar difícil? Claro, hay cosas difíciles. Y si ahorita tú me dices, aviéntate del bungee, les juro que me va a dar mucho miedo. Pero les juro que la segunda vez voy a tener menos. Y la tercera menos. O en diferentes cosas me voy a sentir mucho más tranquilo. El asunto es que este miedo que va bajando, tú tienes dos opciones, como les decía. Una, congelarte y no hacer nada, que es lo que lamentablemente nos pasa a la mayoría. Y otra, el miedo sirve para ser precavido, para planear una estrategia, para decir, sí está grueso, pero entonces tengo que hacerlo así. Les voy a platicar una cosa que me pasó a mí en algún momento con este asunto del miedo. Yo había escrito 2 libros para jóvenes, los Cúbole para hombres y Cúbole para mujeres, que afortunadamente fueron muy exitosos. Y pues siempre el éxito de algo te pone muy nervioso porque te pone las expectativas muy altas. Yo nunca me imaginé que les iba a ir tan bien, los hicimos con muchísimo corazón y muy bien documentados y con muchas cosas, pero nunca me imaginé sinceramente que les fuera a ir como les fue. De repente llega un momento donde yo decido, junto con la editorial, pues voy a escribir ahora el libro para papás, porque los papás me decían, oye, si escribiste estos libros que a los chavos les ayudan tanto y que los papás ya los leímos y que nos gusta cómo están explicados, pues escribe unos para nosotros, para los papás, de esta misma forma de explicación para que podamos entender ahora a nuestros hijos. Digo, sí, claro, pues sí. Para serles muy sincero, cuando me siento a escribir, me congelo. Tenía muchísimos miedos. Miedo de no tener el mismo éxito del anterior. Miedo de no... otra cosa importante. Los 2 libros anteriores los había hecho con otra autora, con Gaby Vargas. Estábamos trabajando los 2. Miedo de ser de mis primeros libros en solitario. Pero había un miedo que era el más grande de todos. Y era la primera vez que yo iba a escribir para adultos. Entonces yo, con mi inseguridad, con mi baja autoestima, que en ese momento, como les digo, todos tenemos unos viajes tremendos en nosotros mismos. Decía, no hombre, pues capaz que a mí me compraron los otros libros y les gustaron porque eran para chavos. Pero los adultos me van a hacer pomada. No, imagínate, ¿qué les digo a los adultos? ¿Y cómo les hablo? Capaz que a los chavos les hablaba muy bien porque hablo en su lenguaje, pero capaz que a los adultos les caigo terrible. Y entonces me puse nerviosísimo. Total, que escribí como el 40% del libro, después de mucho pensarlo, se lo llevo a mi editora, mi editora lo lee y me dice, ¿qué es esto? Le digo, ¿cómo? Le digo, pues el libro. Me dice, está muy como con muchos datos científicos, con muchos datos, datos duros, con tal. Me dije, sí. Me dice, es que olvídate los datos duros y tal, porque esos generalmente los usas, pero me dice, es que no eres tú. O sea, ¿a quién le estás tratando de escribir? Y le dije, no, pues es que la verdad estoy muy preocupado porque pues me preocupan mucho todos los expertos, los psicólogos, los terapeutas, los pedagogos que lo van a leer y tal. Me dijo, entonces, como estás preocupado por ellos, entonces te estás tratando de escribir para ellos. Y yo, pues no sé. Y me dijo, pues sí. Me dijo, lo padre de cómo has hecho tú los libros anteriores y cómo han funcionado es cómo eres tú. Si tú vas a dejar de ser tú para tratar de hacer otro libro como otros que hay, haciendo un compilado de todos los demás, esto no va a funcionar. Me dijo, esto no funciona. Dice, sé tú. Con el 40% del libro llevaba como 9 meses escribiéndolo. Regreso. Échatelo todo, tal, y vuelvo a empezar. Me costó muchísimo trabajo. Había buscado tanta información de tantos expertos, porque mis libros se compilan exactamente así, de mucha información de muchísimos expertos, que ya llegó un momento donde ya no sabía cómo
unir todo. Era demasiada información la que tenía. Y un día, me acuerdo perfecto, estaba escribiendo en un despacho en Polanco. Pues entraba todos los días a escribir como a la 1 de la tarde que salía del radio, y todos los días salía como a las 2, 3 de la mañana, durante 9 meses. Y un día en la noche estoy así escribiendo y me empieza a entrar un ataque de ansiedad. Dije, no puedo. O sea, ¿en serio? No puedo. O sea, ya no sé cómo conectar esto, ya no tengo idea cómo amarro tal cosa, ya no sé cómo bajar esto. Empiezo a leer las cosas que escribí, dije, esto es una estupidez, no, ¿cómo crees? Mal, no. Y literal, me da este ataque de ansiedad y me pongo a llorar me pongo a llorar solo en el despacho, mojando las hojas que tenías impresas. Y dije, no puedo. Al otro día, yo tomaba una terapia con una psicóloga y voy y le digo, le cuento todo lo que se acaba de contar. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, no puedo, ya no quiero, me rindo, no puedo más. O sea, no tengo por qué hacer el libro, no tengo por tal. Afortunadamente, fíjate cómo a veces nos autoboicoteamos. Ni siquiera acepté el adelanto del libro, porque cuando haces un libro te da un adelanto de regalías, y no lo acepté. ¿Y saben por qué no lo acepté? Para poderme rajar, para poderme echar para atrás. Entonces en ese momento dije, no, ya. Y entonces dije, no, y le digo a mi doctora, le digo, oye, Susana, no puedo. Me pasó esto y tal, y me dio un ataque de ansiedad y nunca había sentido eso y no podía respirar y tal. Le digo, no puedo, le digo, tal. Termino de hablar y se ataca de la risa, ja. Le dije, ¿cómo? ¿Y además te pago? O sea, y yo, ¿por qué te ríes? Y me dice, ¿cómo? Me dice, ¿pensaste que iba a ser fácil? Y yo, ¿cómo? Me dice, estás escribiendo un libro con una editorial importantísima, con la más importante prácticamente de habla hispana, con un tema complicadísimo, que muchísima gente le hace falta. O sea, ¿creíste que iba a ser fácil? No. Me dijo, no, tienes toda la razón, cierra tu libro, renuncia y vete. Y me explicó algo que se me quedó grabadísimo. Y me dijo, exactamente estás en el punto donde todo el mundo se regresa. En este punto es donde la mayoría de la gente se regresa y donde verdaderamente se filtra quién lo logra y quién no. Dijo, ese es el punto. Y me puse a investigar de eso y me puse a pensar y dije, tenía toda la razón. Si ustedes se fijan, puede ser una analogía que no sé qué tanto funcione o no, pero me parece muy real, y es cuando la noche está más oscura, que es el crepúsculo, es cuando está a punto de amanecer. Y a mí me gusta mucho el cine y he escuchado a muchos directores de cine, y en ese momento me acordé que decían que cuando más se llevan al límite es cuando sacas tus mejores cosas, es cuando verdaderamente logras el proyecto impresionante. Y entonces me dijo mi doctora, te digo algo, estás rebasado, descansa 3 días, respira, duerme y regresa a chingarle. Porque si pudiste hacer 3 libros anteriores, como ¿por qué no podrías hacer un 4? Pero es que es más reto. Claro, porque los retos van subiendo. Estás en la línea donde todos se regresan. Tú decides si sigues o te vas para atrás. Por esos días yo estaba empezando a hacer ejercicio para desestresarme. Y entonces yo hacía, ya sabes, mancuernas, tal. Yo creo que todos hemos hecho ejercicio en algún momento de nuestras vidas. Entonces hacía mancuernas y entonces era así como, 7, 8, 9, 10, y ya se 15, y que ya te empieza a doler y ya dejas la mancuerna, ¿no? Y voy y después platico con uno de los coaches que está gruesísimo y marcadísimo. Y entonces me empieza a platicar todo el rollo de los músculos y tal, y los aminoácidos, y bla. Y me dice, ¿y por qué sueltas las mancuernas? Digo, no, pues ya pues porque ya no puedo. Y me dice, exactamente en el momento en que ya no puedes, es cuando se están rompiendo las fibras musculares y está creciendo el músculo. Yo no lo sabía. Digo, ¿cómo? Me dice, sí, exactamente cuando ya no puedes, cuando empieza a doler, cuando ya no aguantas la abdominal, esas son las que no debes de dejar de hacer. Porque esas son las que están haciendo el cuadro o las que están haciendo tal. Y de verdad como que conecto todo, truc. Y dije, este es el momento de hacerlo. Regreso a los 2 días, me pongo a darle otra vez al libro, me eché como 3 meses más, volví a caer en una crisis más. En ese momento ya sabía lo que tenía que hacer, descansé 3 días, me volví a llorar, la verdad. Entregué el libro verdaderamente temblando. Me sentía, no sabía si era el mejor libro
o el peor. Así. De la tensión que ya uno tiene, ¿no? Que dices, ya no sé ni qué onda. Pero me llevé al límite. Entregué el libro. Lo di, lo sacaron a la venta y hasta hoy, gracias a Dios, es el libro más exitoso que he tenido. Pero tuve mucho miedo. Muchísimo. Como nunca en mi vida. Seguramente muchos de ustedes, jóvenes y adultos, porque nos pasa a todos, va a haber un momento donde vamos a estar en ese momento de muchísimo miedo, donde ya sientes que te rebasó. Ese es el momento donde casi todo mundo se regresa. ¿Qué vas a hacer tú?